Evangelio de San Juan 1, parte 3. Testimonio de Juan el Bautista. Mientras que los primeros versículos de Juan operan en las esferas superiores de Atzilut, emanación, el versículo 19 aterriza en Malkut, el reino, la realidad física, donde la identidad debe ser revelada ante las instituciones del mundo. Versículo 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Esta es la crónica de un hackeo sistémico. Tras haber contemplado el diseño del código fuente y cómo éste se instaló en nuestra biología, ahora descendemos al terreno de las operaciones, a la orilla del Jordán, donde la estructura de poder detecta una anomalía que no puede procesar. El escenario: la auditoría de la Matrix. El versículo 19 nos sitúa en un momento de tensión administrativa. Jerusalén, el centro de control de la Matrix religiosa, envía a sus auditores, los sacerdotes y los levitas. No es una visita de cortesía, es una inspección técnica. Los sacerdotes representan la bondad, la cara amable del sistema que seduce, y los levitas representan el rigor, la ley que intimida. Juntos, forman la pinza de control perfecta para medir y clasificar cualquier frecuencia nueva que aparezca en el mapa. Estos emisarios no buscan la verdad, buscan estabilidad. Para el sistema, cualquier cosa que no tenga una etiqueta es una amenaza. Por eso lanzan la pregunta definitiva: ¿tú quién eres? La pregunta de las 50 puertas. En el lenguaje original de esta historia, la pregunta es un examen de nivel. Al interrogar a Juan con un ¿quién? ¿Mí? Los auditores están midiendo su jurisprudencia espiritual. En la arquitectura del pensamiento existen 50 puertas de inteligencia, y el sistema cree poseer todas las llaves. Le están preguntando: ¿de qué puerta vienes? ¿Quién te dio el carnet para operar fuera de nuestros muros? Es el patrón de la titulación. La cizaña institucional no soporta la autoridad que no viene de su propia universidad. Intentan que el testimonio de Juan dependa de su validación burocrática. Si el sistema no sella la puerta, la verdad es considerada ilegal. Juan, el testigo que vibra en el Edén. Pero Juan es una anomalía indescifrable. Su nombre, Yochanan, no es solo un apelativo, es una frecuencia. Los datos nos revelan que su identidad vibra en la misma sintonía que el Edén. Mientras el sistema de control opera bajo el esfuerzo, la culpa y el sacrificio, Juan opera desde el deleite divino. Él se presenta como un testigo, Ed. En el diseño de la conciencia, un testigo no es alguien que da una opinión, sino alguien que funciona como un ojo, Ajin, que ve lo invisible, y una puerta, Dalet, que permite que la eternidad entre en el tiempo. Juan es el canal que hace presente la realidad del código fuente en medio del ruido de la Matrix. La resistencia del desierto. ¿Por qué este encuentro ocurre en el desierto y no en el templo? Porque el desierto es el lugar donde el software del mundo no tiene cobertura. Allí, fuera de la jurisdicción de los sacerdotes y levitas, Juan mantiene su pureza. Cuando le preguntan quién es, Juan hace algo brillante: se despoja de todas las etiquetas. Al negar ser Elías o el profeta, está rompiendo el patrón de dependencia externa. Él no quiere un cargo en la estructura, él elige ser simplemente una voz. Una voz que no busca ser el centro de atención, sino limpiar la frecuencia de la mente humana, preparar el camino para que el verbo pueda ejecutarse sin interferencias. Estamos, pues, ante el primer gran choque. La estructura que intenta tasar la espiritualidad frente al hombre que ha recuperado la frecuencia del Edén y se niega a ser etiquetado por el sistema de la cizaña. Versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. El protocolo del espejo vacío. La maniobra del yo no soy. Nos encontramos en el versículo 20, en el corazón del desierto. La tensión en el aire es palpable. Los auditores del sistema, los sacerdotes y levitas, están frente a Juan con una oferta tentadora disfrazada de interrogatorio.
Están esperando que él diga una sola palabra, que acepte un título, que se ponga la corona de el Cristo. Pero lo que sucede a continuación no es una simple respuesta, es una operación de guerra espiritual defensiva. Juan despliega lo que podríamos llamar el protocolo del espejo vacío, el triple candado de la conciencia. El texto nos dice algo curioso por su insistencia. Confesó y no negó, sino confesó. ¿Por qué repetirlo 3 veces? Porque en la arquitectura de la realidad, para desactivar una trampa del ego, debes sellar las 3 puertas de tu ser. Juan sabía que el sistema intentaba infiltrarse en él. Por eso, activó un triple bloqueo. En su acción, nefesh. Su comportamiento físico se mantuvo firme. No aceptó reverencias. En su emoción y habla, ruaj. Su boca no titubeó ni buscó seducir a la audiencia. En su intelecto, neshama. Su mente no se dejó engañar por la vanidad de creerse el Salvador. Al confesar 3 veces, Juan alineó todo su ser para expulsar cualquier residuo de soberbia. Fue un acto de alineación total con la verdad. La batalla matemática, el yo contra el no. Aquí entramos en la mecánica interna del alma. En el idioma sagrado, la palabra para yo es ani. Es una palabra pesada, cargada con el número 61. El sistema de control, la Matrix cizaña, adora el ani. Quiere que te llenes de yo, que te creas el centro, el autor, el dios de tu propia historia. Juan hace algo radical. Toma ese ani, yo, y lo neutraliza con un lo, no. Es fascinante notar que las letras que forman la palabra no, lo, son las mismas que forman la palabra Dios, Él, pero invertidas. Juan entendió el secreto. Para que Dios se manifieste, el yo humano debe apagarse. Al decir yo no, Juan no se está menospreciando. Está creando un vacío, un espacio limpio para que la verdadera energía entre. Está diciendo, donde ustedes buscan mi ego, solo encontrarán un espacio disponible para la luz. El misterio del 358, la serpiente y el Mesías. Pero la razón más profunda de esta negación es un secreto que hace temblar los cimientos de la oscuridad. En la matemática divina existe una coincidencia asombrosa. La palabra Mesías, Mashiach, y la palabra serpiente, Nachash, comparten exactamente el mismo valor numérico, 358. Esto nos enseña que la línea entre ser un libertador y ser un tirano es muy fina. Si actúas desde el ego, activas el 358 de la serpiente, el veneno del orgullo. Si actúas desde el vacío y la humildad, activas el 358 del Mesías, la medicina que cura. Juan sabía que si aceptaba el título de Cristo impulsado por la vanidad, se convertiría en la serpiente. Por eso, su negación es el antídoto. Al decir, no soy el Cristo, Juan rectifica la ecuación. Resta el veneno de la serpiente de su propia mente para que el verdadero ungido pueda aparecer sin distorsiones. La lección para el buscador. Históricamente, muchos líderes han caído en esta trampa, convirtiéndose en falsos mesías, porque no supieron decir no a su propio ego. Juan el Bautista nos deja aquí la estrategia definitiva para la Jerusalén interior, el tzimtzum, la contracción. Para que algo nuevo nazca en ti, primero debes hacer espacio. Juan se hizo a un lado, se volvió transparente, vendió su capa de prestigio para comprar la espada de la verdad. Nos enseña que la mayor fortaleza no es gritar «yo soy», sino tener la valentía de susurrar «no soy yo, es la luz a través de mí». En ese vacío, y solo en ese vacío, es donde el sistema de control pierde su poder y la verdadera conexión comienza. Versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. La trampa de las etiquetas, el duelo de identidades. Tras la negación inicial, los auditores del sistema, sacerdotes y levitas, cambian de estrategia. Si no pueden hacer que Juan acepte el título máximo, el Cristo, intentan atraparlo en categorías más pequeñas, pero igualmente peligrosas,
los moldes del pasado. En los versículos 21 y 22 asistimos a un interrogatorio que es, en realidad, un intento de escaneo de base de datos. El sistema no sabe cómo procesar una anomalía como Juan, así que intenta forzarlo a encajar en sus archivos históricos. Primer intento: el fantasma de Elías. Le preguntan: ¿eres tú Elías? Esta no es una pregunta inocente. El nombre Eliyahu vibra con el número 52, que es exactamente el mismo valor numérico de la palabra ben, hijo. El sistema sabe que Elías es el precursor del hijo. Si Juan hubiera dicho sí, habría caído en dos trampas. La trampa del idólatra. Se habría convertido en un objeto de culto, un personaje histórico reanimado al que la gente adoraría en lugar de buscar la transformación interior. La trampa legal. Al aceptar el nombre de Elías, habría aceptado la jurisdicción de las leyes antiguas. El sistema le habría dicho: si eres Elías, debes comportarte según nuestros registros. Pero Juan responde: no soy. Es un acto de bitul, anulación. Él sabe que su función es preparar el camino, no ser la estrella del espectáculo. Rechaza el nombre para proteger la función. Segundo intento. El profeta institucional desesperados. Lanzan otra carta. ¿Eres tú el profeta? Se refieren al Naví, el profeta prometido en los libros de Moisés. La palabra Naví tiene el valor 63, asociado a la inteligencia y el entendimiento. Vaina. El sistema busca a un intelectual espiritual, alguien con quien debatir teología y a quien puedan otorgar un título académico en su Sanedrín. La respuesta de Juan es un golpe seco. No. Corta la especulación de raíz. No quiere debates, no quiere títulos. La estrategia del silencio, el poder del lo. No. Fíjate en la progresión de sus respuestas. Son cada vez más cortas. Yo no soy el Cristo. 5 palabras. No soy. 2 palabras. No. 1 palabra. Esta reducción es una táctica de guerra espiritual. Juan se está volviendo indetectable. En hebreo, la palabra para no es lo, que tiene el valor numérico 31. Curiosamente, es el mismo valor que él, Dios. Aquí está el secreto. Cuanto más pequeño se hace el yo de Juan, más grande se hace la presencia de Dios. Cada vez que dice no a las etiquetas del mundo, está creando un vacío, tzimtzum, donde la verdadera luz puede aterrizar. Lección para la Matrix interior. El sistema de la cizaña siempre querrá etiquetarte. Querrá que te definas por tu pasado, por tus títulos, por tu nivel espiritual. Te preguntará: ¿quién eres? ¿Eres un maestro? ¿Eres un elegido? Juan nos enseña que la respuesta correcta es el vacío. Si aceptas la etiqueta, te conviertes en una estatua fácil de controlar. Si la rechazas y te mantienes como un canal limpio, una yin, te vuelves invisible para el sistema de control y totalmente disponible para el espíritu. Juan gana esta batalla no por lo que es, sino por lo que se niega a ser. Al no dejar ninguna superficie de contacto para el ego, los auditores se quedan sin nada que agarrar. Versículo 22. Le dijeron: ¿pues quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? El acoso de la Matrix. La trampa de la definición. Llegamos al versículo 22, el punto de máxima tensión en este interrogatorio del desierto. Los auditores del sistema, sacerdotes y levitas, han agotado su lista de control. Han intentado etiquetar a Juan como el Cristo, como Elías, como el profeta. A todo Juan ha respondido con el vacío del no. Desesperados y sin categorías en su base de datos, los emisarios lanzan su última red. ¿Quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? La burocracia del espíritu. La frase clave aquí es dar respuesta. En el lenguaje original, Hashib Dabar significa literalmente hacer regresar una palabra. Esto nos revela la naturaleza del sistema de control. Es una burocracia. Estos hombres no buscan la verdad. Buscan un dato para rellenar un informe. Necesitan llevar una etiqueta de regreso a Jerusalén
para que sus jefes puedan cerrar el expediente. La Matrix religiosa no soporta la incertidumbre. Para el sistema, lo que no tiene nombre no puede ser controlado. El escaneo del humano, Adam. La pregunta, ¿qué dices? Ma, esconde un código numérico. La palabra ¿qué? Ma suma 45, el mismo valor que la palabra Adam, hombre. El sistema está intentando colapsar la frecuencia de Juan. Quieren que deje de ser un canal del espíritu y se defina como un simple humano de carne y hueso. Quieren saber cuál es tu función social, quién es tu padre, cuál es tu rango. Si Juan acepta definirse como un simple Adam, quedará sujeto a las leyes y limitaciones de la Matrix, la biopsia de los huesos. Pero la parte más invasiva es cuando preguntan, ¿qué dices de ti mismo? En hebreo, la palabra para ti mismo comparte raíz con la palabra etzem, que significa hueso. Los sacerdotes están intentando hacerle una biopsia espiritual. Quieren ver su estructura ósea, su sustancia. Buscan algo sólido, un ego, una ambición, un título, donde puedan clavar sus cadenas. El sistema sabe que si encuentra un hueso de orgullo en Juan, puede quebrarlo. Si encuentra una estructura rígida, puede encarcelarlo. La invisibilidad del guerrero. Aquí es donde Juan demuestra su maestría en la guerra espiritual. Él sabe que para vencer a la Matrix debe ser indefinible. El sistema busca un sustantivo, una cosa, un nombre, una etiqueta. Juan se prepara para responder con un verbo, una acción, un sonido. Juan se mantiene deshuesado ante ellos. No les ofrece ninguna superficie sólida de ego donde puedan agarrarse. Se ha convertido en un agujero negro para la burocracia de Jerusalén. Al no tener una identidad fija para el mundo, se vuelve inmanejable. Lección para la Jerusalén interior. Cuando el mundo te presione para que te definas, ¿qué eres? ¿Cuál es tu título? ¿Cuánto vales? Recuerda esta estrategia. No caigas en la trampa de entregar tu hueso al sistema. Tu verdadera identidad no es un dato para un informe, es una frecuencia viva. Juan está a punto de enseñarnos que la libertad no está en tener un gran nombre, sino en ser una voz clara que nadie puede encerrar en una caja. Versículo 23. Dijo, «Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». La explosión del sonido, la maniobra del call. Llegamos al clímax del interrogatorio en el versículo 23. La tensión es máxima. Los auditores de la Matrix, sacerdotes y levitas, exigen un nombre, un hueso donde clavar sus etiquetas. Pero Juan, en un movimiento magistral, deja de jugar según las reglas humanas. No dice «soy un hombre», dice «yo soy la voz». El secreto técnico. Voz, call versus palabra, dabar. En la ingeniería espiritual hay una diferencia crítica entre ser la voz y ser la palabra. Call, voz. Es el sonido puro, el aire impulsado desde las entrañas, la energía portadora. Su valor numérico es 136. Dabar, palabra, es el mensaje articulado, el contenido. Ese es el rol del Cristo. Juan se define como el call. Él es el cable de fibra óptica. Jesús es el dato que viaja por él. La gematría nos revela algo asombroso. El número 136, call, es idéntico al valor de dos palabras opuestas, tzom, ayuno, y mamón, dinero. Esto significa que la voz de Juan tiene poder porque ha elegido el camino del ayuno, la restricción, el desapego, y ha rechazado el camino del mamón, la riqueza, el soborno del sistema. El sistema de la cizaña puede comprar a un hombre con mamón, pero no puede sobornar a una voz que ha renunciado a todo. Juan se ha vuelto intocable. El desierto, el laboratorio de la visión. Juan clama en el Midbar, desierto. Para nosotros, desierto suena a vacío y muerte, pero en el código hebreo la palabra Midbar comparte raíz con Dabar, palabra. El desierto no es donde no hay nada, sino literalmente el lugar desde donde se habla. Es el espacio libre de interferencias.
La Matrix de la ciudad está llena de ruido mental. El desierto es la cámara anecoica donde el ego se calla y Dios puede hablar. Además, Midbar suma 246, el mismo valor que Maré, visión. Juan nos enseña que solo en el vacío de una mente aquietada se puede activar la verdadera visión espiritual. La rectificación, enderezad el camino. El mandato es claro, enderezad el camino del Señor. La palabra enderezad, yashar, es la raíz del nombre Israel, yashar el, que significa directo a Dios. La religión de la cizaña es un laberinto de curvas, dogmas y burocracia para mantenerte perdido. Juan viene a trazar una línea recta. Enderezar el camino significa eliminar los intermediarios y alinear tu voluntad directamente con la fuente. Lección para la Matrix interior. En este momento, Juan deja de ser una persona para convertirse en una frecuencia. Al identificarse como una voz en el desierto, está diciendo: no tengo ego, huesos que podáis encadenar. Soy un sonido que rompe vuestras estructuras. Para la construcción de tu nueva Jerusalén interior, aprende de Juan. Conviértete en voz. Sé un canal limpio, no el protagonista. Busca tu desierto. Encuentra el silencio donde el sistema no tiene cobertura. Practica el yashar. Deja los rodeos mentales y ve directo a la presencia de Dios. Juan ha ganado la batalla. Los sacerdotes buscaban un cuerpo para arrestar, pero se encontraron con un trueno que anuncia la tormenta de la verdad. Versículo 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Los abogados de la Matrix, la entrada de los fariseos. En el versículo 24, la narrativa da un giro técnico. El texto nos informa: y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Esto no es un simple dato geográfico, es un cambio de jurisdicción. Hasta ahora, la conversación giraba en torno a la identidad. ¿Quién eres? Con la llegada de los fariseos, el foco cambia a la legalidad. ¿Con qué licencia operas? El Código 580, la cáscara rígida. La palabra fariseos, perushim, proviene de la raíz parash, que significa separar o interpretar, pero la gematría nos revela su sombra. Parash suma 580, el mismo valor numérico que Seir, macho cabrío, un símbolo de la naturaleza animal densa y terrenal. En la ingeniería espiritual, los fariseos representan la clipa, la cáscara. La función de la cáscara es proteger la fruta, pero cuando se vuelve demasiado dura y gruesa, densidad 580, asfixia la semilla e impide que brote la vida. Juan es la voz, fluidez, espíritu, viento. Los fariseos son la cáscara, rigidez, ley, estructura. El choque de las separaciones. Aquí vemos una ironía exquisita. Ambos grupos practican la separación, pero con propósitos opuestos. Juan se separa en el desierto, para conectarse con la fuente, lejos del ruido, buscando la santidad interior. Los fariseos se separan en la ciudad, para no contaminarse con la gente común, buscando una superioridad moral y ritual. La separación de Juan crea un puente hacia Dios. La separación de los fariseos crea un muro de exclusión. El monopolio del mapa. Los fariseos se consideran los dueños de la interpretación, meforash. Ellos tienen el mapa, las escrituras, lo han estudiado, lo han medido y han creado leyes sobre cómo leerlo. Pero Juan no trae un mapa. Juan trae el territorio. Él es la voz viva que las escrituras anunciaban. El conflicto es inevitable. Los bibliotecarios del sistema se enfrentan al hombre que ha vivido el libro. Vienen a decirle: tu experiencia con Dios es inválida porque no tiene nuestro sello de aprobación. Lección para la Matrix interior. En tu propio camino hacia la Nueva Jerusalén, ten cuidado con el fariseo interior. Es esa voz crítica que te dice: no estás meditando de la forma correcta. No tienes el conocimiento suficiente para orar. Tu conexión con Dios no es válida porque no sigues las reglas de tal grupo. Ese es el espíritu de la clipa. Recuerda que la rigidez, 580, siempre intenta matar la fluidez del espíritu.
La cizaña utiliza la teología como un arma. No busca la verdad, busca un error técnico para juzgarte. Ahora que el equipo legal ha llegado, en el versículo 25 lanzarán su demanda oficial. ¿Por qué? Pues, ¿bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Analizamos cómo intentan atrapar a Juan en un tecnicismo ritual. Versículo 25. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? El juicio de la Matrix, la demanda legalista. Llegamos al versículo 25, donde la guerra de guerrillas del desierto se convierte en un juicio formal. Los abogados del sistema, los fariseos, ya no están interesados en la mística de Juan. Ahora van a por su licencia operativa. La pregunta es afilada. ¿Por qué, pues, bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Esta no es una consulta religiosa, es una demanda por ejercicio ilegal de la redención. El monopolio del renacimiento. La palabra clave aquí es tabal, bautizar, sumergir. Su valor numérico es 41. Curiosamente, la palabra hebrea para madre, también suma 41. Y la palabra para frontera, gebul, también suma 41. Esto nos revela la ingeniería profunda del acto de Juan. Regreso al útero. El bautismo es un regreso al útero de la Madre Divina, Binah, para ser gestado de nuevo. Cruce de frontera. Juan opera en el Jordán, el límite físico y espiritual. Es una aduana para pasar de la esclavitud de la Matrix a la libertad de la tierra prometida. El sistema de la cizaña odia esto. Los fariseos quieren controlar la aduana del renacimiento. Su lógica es: nadie puede nacer de nuevo sin nuestro sello. Nadie cruza la frontera sin nuestro permiso. Al bautizar por su cuenta, Juan está rompiendo el monopolio institucional sobre la purificación de las almas. El cerco de las 3 columnas. Fíjate en la estructura de la pregunta. Le cierran las 3 puertas de la autoridad espiritual. No eres el Cristo. Columna central, equilibrio. Ni Elías, columna derecha, profecía. Ni el profeta, columna izquierda, ley. Están aplicando un encierro lógico. Le dicen: si no ocupas ningún cargo oficial en el organigrama divino que nosotros conocemos, entonces eres un anarquista espiritual y tu rito es ilegal. Usan la profecía, Ezequiel 36, no para alegrarse de que el pueblo se limpie, sino como una evidencia para condenar a quien limpia sin permiso. Este es el fruto podrido de la religión. Prefieren que la gente siga sucia bajo su control, a que se limpien fuera de su jurisdicción. El poder del agua, Majim. Juan usa el agua, Majim, el elemento que no tiene forma. Juan está pidiendo a la gente que disuelva su ego, que pierda su forma rígida, sus prejuicios, su estatus, su orgullo, y se vuelva líquida y adaptable. Los fariseos, en cambio, son pura rigidez, la cáscara, clipa. No pueden soportar la idea de disolverse. Lección para la Matrix interior. En tu proceso de despertar, el sistema, interno o externo, te lanzará esta misma pregunta. ¿Quién te dio permiso para cambiar? ¿Con qué autoridad dejas tus viejas creencias? Recuerda que el renacimiento, Tabal 41, es un derecho de nacimiento, no un trámite burocrático. No necesitas un título para sumergir tu mente en la presencia de Dios. No necesitas que un fariseo valide tu transformación. Juan nos enseña que la autoridad no viene del cargo, viene del fruto. Si el agua limpia, el rito es válido, diga lo que diga el sistema. Con esta demanda sobre la mesa, Juan está listo para su defensa final en los versículos 26 y 27. Pero no se defenderá a sí mismo. Usará su incompetencia para revelar al verdadero rey que ya está infiltrado entre ellos. Versículo 26. Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, el Rey invisible, la maniobra del agua y el centro. En el versículo 26, Juan despliega una táctica magistral de judo espiritual.
Ante la demanda legal de los fariseos, él no se defiende, no saca un diploma, no argumenta su linaje. Hace algo mucho más peligroso para el sistema. Acepta su limitación para revelar la ceguera de sus jueces. Responde: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. El límite del agua, Majim. Juan admite que su ministerio opera en el plano físico, Malkut. El agua, Majim, tiene la propiedad de reflejar. Juan les está diciendo: yo solo estoy limpiando el espejo. Yo preparo la superficie para que algo más grande se refleje en ella. No me miréis a mí. El agua limpia la conducta, el rito, la superficie. Pero Juan sabe que el agua no puede cambiar la naturaleza del ser humano. Para eso se necesita fuego. Al reconocer esto, Juan se vuelve fluido. El sistema rígido de los fariseos, la cáscara, no puede romper lo que es líquido. La coordenada oculta en medio de vosotros, Betoch. Esta es la frase que debería haber aterrorizado a los fariseos. Juan revela la ubicación exacta del Mesías. Betoch, en el medio. En la geometría sagrada, el Mesías ocupa la columna central. Equilibrio, belleza, uniendo el cielo y la tierra. Los fariseos, en cambio, operan en los extremos, o en el rigor extremo de la ley, o en la separación extrema del pueblo. El sistema de la cizaña siempre busca a Dios afuera, en el cielo, en el futuro, en un milagro espectacular. Juan les dice: el rey ya ha infiltrado vuestra realidad. Está en el punto ciego de vuestro radar, porque está en el centro mismo, en la frecuencia de la unidad, Echat 13, que vuestra mente dualista no puede captar. El diagnóstico de ceguera. La falla de Da'at. La acusación final es devastadora: a quien vosotros no conocéis. En hebreo, la palabra conocer, yadá, no se refiere a saber datos. Se refiere a la intimidad y la conexión experiencial, Da'at. Los fariseos eran los mayores expertos en teología del mundo. Tenían todos los datos, Jochma, y todo el análisis, Biná. Pero Juan les dice que son unos analfabetos espirituales porque les falta lo único que importa, la conexión. Saben todo sobre el Mesías, pero no pueden reconocer al Mesías cuando lo tienen delante. Son expertos en el mapa, perdidos en el territorio. Lección para la Matrix interior. En tu búsqueda de la verdad, ten cuidado con la trampa del erudito ciego. No confundas tener información espiritual con tener transformación espiritual. La Matrix religiosa te llena de datos. La Nueva Jerusalén te llena de presencia. El Cristo no está en la periferia de los milagros externos, está en medio de tu vida, en el centro de tu conciencia. Si no lo ves, no es porque no esté allí, sino porque quizás estás buscando con la lente equivocada, la del juicio y la forma, en lugar de la lente de la conexión, Datiat. Con esta revelación, Juan ha desarmado a los abogados. Les ha dicho que su juicio es irrelevante porque el juez supremo ya está en la sala y ellos ni siquiera lo han saludado. Ahora, en el versículo 27, Juan completará su misión con un acto de humildad extrema, la imagen de la sandalia. ¿Estás listo para el análisis final de esta sección? Versículo 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El candado de la sandalia, el protocolo de humildad. El versículo 27 es el cierre magistral de Juan ante los auditores del sistema. Tras haber rechazado las etiquetas, no soy Mesías, ni Elías, ni profeta, y haber diagnosticado la ceguera de sus jueces, no conocéis al que está en medio, Juan hace una declaración jurídica definitiva. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. La paradoja del tiempo, el envase y la luz. Juan usa un juego de palabras técnico. Viene después, acharai, pero es antes, lefanai. Mundo físico, Juan aparece primero. Es el envase, el recipiente. Mundo espiritual, el Mesías es el origen, Kedem. Es la luz para la cual se diseñó el envase.
Juan nos enseña que la antigüedad de un dogma no garantiza la verdad. El sistema religioso, la cizaña, siempre se aferra al pasado. Nosotros estábamos antes, pero la verdad, el trigo, es anterior al tiempo mismo. El misterio jurídico de la sandalia, Naal. ¿Por qué mencionar una sandalia? En la ley hebrea antigua, la sandalia era el instrumento legal de la redención. Si un hombre quería redimir una propiedad o casarse con una viuda para salvar un linaje, usaba su sandalia como firma del contrato, ley de Jalitzá. Quitarse la sandalia significaba renunciar a ese derecho. Al decir no soy digno de desatar su sandalia, Juan está diciendo jurídicamente: yo no soy el Redentor, no tengo derecho a tomar su lugar. Él tiene el derecho exclusivo de propiedad sobre las almas y yo no puedo tocar ese derecho. El candado del misterio. La palabra Naal, sandalia, comparte raíz con la palabra candado o cerrar, y su valor numérico es 150. Curiosamente, la palabra ira, kaas, también suma 150. Y la palabra ala, borde, kanaf, también suma 150. Esto nos revela una transformación alquímica. Juan, el profeta de la ira, 150, y el juicio, reconoce que su fuego debe quedar sometido a los pies del que trae la sanidad en sus alas, 150. El misterio de cómo Dios toca la tierra sucia, el pie dentro de la sandalia, es algo que está bloqueado. Naúl, para la mente humana. Es un secreto que solo el Mesías puede gestionar. La anulación total, bitul. Culturalmente, desatar la sandalia era tarea exclusiva de un esclavo no judío. Ni siquiera a los discípulos se les pedía eso. Al colocarse en esa posición, Juan se sitúa por debajo de la categoría de esclavo. Es el acto final de anulación del ego. La cizaña siempre busca ascender, tener títulos, ser el Cristo. El trigo maduro busca descender, servir y desaparecer para que la luz brille. Al hacerse nada, Juan se vuelve invulnerable. El sistema no puede atacar a alguien que ya ha renunciado a todo derecho sobre sí mismo. Lección para la Matrix interior. En tu camino espiritual, no intentes ser tu propio redentor. No intentes salvarte con tu ego o tu intelecto. Deja la sandalia en los pies del Cristo interno. Solo esa frecuencia tiene el derecho legal de rescatar tu conciencia. Tu trabajo es ser la voz que prepara el camino, no el rey que camina por él. Con esto cerramos el ciclo del interrogatorio. Juan ha vencido al sistema no con fuerza, sino con vacío. Ha protegido la identidad del Mesías y ha dejado a los fariseos con un expediente lleno de nada. Versículo 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El portal de la transición. La estrategia de Betábara. Cerramos este bloque de análisis con el versículo 28. A primera vista, parece una simple nota al pie geográfica. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán. Sin embargo, en la Biblia la geografía es teología. Juan no eligió este lugar por accidente. Es un código de coordenadas místicas que define el campo de batalla. La casa del cruce, Betábara. El nombre del lugar es Beit Abará, que significa casa del cruce o casa del vado. Históricamente, este es el punto estratégico por donde Josué cruzó con el pueblo para conquistar la tierra prometida, y cerca de donde Elías cruzó antes de ascender al cielo. Juan se coloca en el mismo portal de salida para iniciar el retorno. Pero aquí hay un secreto lingüístico peligroso. La palabra cruce, abar, suena casi idéntica a la palabra transgresión o pecado, avera. Juan está haciendo una alquimia espiritual. Se ha situado en la casa de la transgresión, el lugar de la culpa, del error, del límite, para convertirlo en un vado. La lección para la Matrix interior es potente. El sistema de la cizaña usa tu pecado para encerrarte en la culpa. Juan usa tu error como el punto exacto por donde vas a cruzar hacia tu libertad. Tu mayor caída es ahora tu puerta de entrada. La física del Jordán. El poder de bajar el río no es un escenario pasivo.
Su nombre, Yarden, significa el que desciende. Geográficamente, fluye hacia el punto más bajo de la Tierra, el Mar Muerto. Esto choca frontalmente con la lógica del sistema. La Matrix, Jerusalén. Siempre quiere subir, busca estatus, títulos, poder, estar en la cima del monte. La verdad, el Jordán, siempre busca bajar. Busca la humildad, el servicio, el nivel del suelo. Sumergirse en el Jordán es aceptar la muerte del ego. El sistema de control no puede perseguirte allí porque el orgullo no sabe nadar en las aguas de la humildad. Es el lugar donde el juicio, Din, se lava. Para subir de nivel espiritual, primero tienes que bajar al río de tu propia realidad, la identidad disidente. Al otro lado, el texto especifica que esto ocurría al otro lado del Jordán. Esto tiene dos implicaciones vitales. Jurisdicción legal. Juan está operando fuera de las fronteras de Judea. Está en tierra de nadie, lejos de la policía del templo. Ha sacado a la gente del sistema para poder limpiarla. Identidad original. La frase al otro lado, me'ever, es la raíz de la palabra hebreo, ibri. Un hebreo es, por definición, el que cruza, el que está al otro lado de la corriente. Juan está restaurando la identidad de Abraham en la gente. Les está diciendo, dejad de ser prisioneros del sistema religioso y volved a ser hebreos, volved a ser cruzadores de fronteras. Cruzar el río de tu propia mente significa dejar la orilla de las opiniones y el miedo, la Matrix, para pasarte al lado de la verdad, aunque eso signifique estar en el desierto. El escenario está listo. Con esto, el escenario está completamente montado. El mensajero se ha anulado. Es solo voz. El lugar ha sido activado. El cruce. El sistema ha sido neutralizado. Fuera de jurisdicción. Todo está en silencio. La preparación ha terminado. El telón está a punto de levantarse para el acto principal. A partir del versículo 29 entramos en el día siguiente. Aquí es donde la teología se convierte en visión. Juan levanta la vista y ve venir a Jesús, lanzando la frase que cambiará la historia para siempre. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Estás listo para analizar la tecnología espiritual del Cordero y por qué Juan usa esa imagen específica para definir la misión del Mesías? Lo vemos, si quieres, ahí reside el libre albedrío en el próximo video, como decían los antiguos, si Dios quiere y es su voluntad. Amén.